Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bedrat Hashem, página 11. Vamos a comenzar, estábamos viendo cómo los Emoraim, diferentes Emoraim, diferentes sabios en la época de la Gemara, venían a introducir sus estudios sobre la Megilá de Esther. Y entonces habíamos visto varios, seguimos ahora diciendo cómo hacía Ravdimi Barizal. Patach le Pitja le Hay Parshata. Empezaba así su estudio sobre Megilá de Esther. Miaja, desde este versículo. Dice que Kiabadim anachnu, ubeabdutenu lo azavnu Elohenu, vayet alenu gesed lifnei malche paras. Es decir, porque nosotros somos esclavos y de nuestra esclavitud no nos abandonó Hashem y nos hizo bondad con nosotros delante de los reyes de Persia. Pregunta que llamará Emata, ¿y cuándo fue esto? Bismanaman, en el tiempo de Amar. Rav Hanina bar Papa patach le pitja le hay parshata meaja. Lo mismo, él empezaba estudiando desde aquí. Dice, Irkabti enosh le roshenu, Irkabta enosh le roshenu, pusiste a una persona sobre nuestras cabezas. Banu baesh ubamai, y pasamos por fuego y por agua. Ahora, dice Baesh, ¿qué es el fuego? Vime Nebuchadnezzar Arasha, en la época de Nebuchadnezzar el malvado, Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque porque tiró al horno a Hananiah, Mishael y Azaria. Ubamaim, que es Bamaim, en la época del faraón, con el agua. Patotienu lirvaya, es decir, nos sacaste a la salvación. ¿Cuándo fue esto? Bime Amán, en los días de Amán. Rabbi Hanan patach pitja leha parshata meaja. Rabbi Hanan empezaba su estudio desde aquí. Zahar Hazove Munatole Bet Israel, recordó su bondad y su fe con el pueblo de Israel. Raúl Colapseares es Yeshua Teloenu, vieron todos los pueblos de la tierra la salvación de nuestro Dios. Emata, ¿y cuándo fue esto? Matai Raúl Colapseares es Yeshua Teloenu. ¿Cuándo es que vieron la salvación? Dime Mordejai Bester, en los días de Mordejai y este. Resh Lakish Patachle Pitja Leha Parshata Meaja. Resh Lakish empezaba desde este punto. Dice, Arinohem, el león ruge, Bedov Shokek, y el oso gruñe, Moshe Rasha al Amdal, y hay un gobernante malvado sobre un pueblo pobre. Arinoem, ¿quién es el león que ruge? Es de Nebuchadnezzar a Rasha, ese es Nebuchadnezzar. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice, Alá Arie mi subjo, es decir, está comparando a Nebuchadnezzar con ese león. Dov Shokek, el oso que gruñe, de Ahashverosh, es Ahashverosh. Y active porque está escrito, Vearu Jeva Ajare, y subió otro animal detrás de él, Tiñana, por segunda vez. Dami Ledov, que se parecía a un oso. Betani y Rabbi Yosef, y así enseñó también Rabbi Yosef. Elu Parsim, estos son los persas. Sheochlim Veshotim Kedov, que comen y beben como un oso. Umesurbalin Basar Kedov, y es decir, que están llenos de carne como el oso. Umegadelin Sear Kedov, y dejan crecer su pelo como el oso. Ven la Menuja Kedov, y no tienen descanso como el oso. Moshe Rasha, ¿quién es este gobernante malvado? De Amán. Alamdal, ¿quién es el pueblo pobre? Elu Israel. Shem Dalim Mina Mitzvot, porque son pobres en Mitzvot, es decir, en esa época no tenían Mitzvot en su mano para poder protegerlos. Rabbi Elazar Patachle Pitja Leha Parshata Meaja. Rabbi Elazar empezaba desde aquí. Beatzaltaim Yimach Amekare. Ubeshiflut Yadaim Yidlof Abay. Es decir, Atzaltaim, ¿qué quiere decir? Bishvil Atzlut Sheaya Lahem le Israel. Por causa de la vagueza, de ser vagos, haraganería que tuvo Israel. Shelo Askuba Torah, porque no se ocuparon del estudio de la Torah. Entonces, Yimach Amekare. Nasa son O Shelakadosh Baruchu Mach. Es decir, hizo, como si pudiésemos decir, que viajó el que odia a Kadosh Barujú, es decir, está hablando en la Shon Segoneor, es decir, está invirtiendo, diciendo lo contrario, para no acusar al pueblo de Israel. Y se hizo Mach. ¿Qué es Mach? Ve Mach el Ani. Mach significa pobre. Sheneemar y Mahu Merkeja, dice la Parashá en el libro de Bemidbar, cuando se está evaluando a las personas para poder saber cuánto van a donar al Bet HaMikdash por su valor. Dice, y si es pobre, o si rebaja su valor,
Ve'en Mekare el Akadosh Baruj Hu. ¿Quién es el Mekare? El que techa. El Akadosh Baruj Hu. Sheneemar, dice el versículo, Ankare Bamai Maliyotav. El que techó, el que puso las vigas en el agua por encima, es decir, separó los cielos y la tierra. Rav Nachman Yitzhak patach le pitja le haparshat ameaja. Rav Nachman Yitzhak empezaba desde aquí. Shira ma'alot le David, Lule Hashem sheyalanu, Yoman Israel, Lule Hashem sheyalanu, bekum alenu Adam. Si no fuera porque Dios estaba con nosotros, dice Israel, si no fuera porque Dios estaba con nosotros, cuando se levantó sobre nosotros un hombre. Y ahí, dice Rav Nachman Bar Yitzhak, dice, ¿quién se levantó contra nosotros? Un hombre. Dice, Adam, Velomele. Es decir, Amán, pero no el rey. Que no era rey, perdón. Raba patach la pitja leha parshata meaja. Raba empezaba desde aquí. Birbot tzadikim ismach aham ubimshol rasha yeanach aham. Es decir, cuando crecen los tzadikim y gobiernan, dirigen el pueblo, entonces se alegra el pueblo. Pero cuando estamos gobernados por un malvado, entonces el pueblo suspira. Birbot tzadikim ismach aham. ¿Quiénes son? De Mordejai y Esther. Que la ciudad de Shushan se llenó de regocijo y de júbilo. Ubimshol, Rasha y cuando gobierna el malvado, suspira el pueblo de Amán. Ese es Amán. De ahí Shushan Naboja. Y la ciudad de Shushan estaba perpleja. Rav Matna, Amar Meaja. Rav Matna dijo: de aquí se aprende. Kimi Goy Gadol Asher Elohim Kerovim Elav. Es decir, este es el versículo del cual podemos desencadenar el estudio de la historia de Purim. ¿Por qué? ¿De quién es un pueblo grande que tiene a Dios tan cerca de él? Haciendo referencia al pueblo de Israel. Rabashi Amar Meaja. Rabashi decía de aquí: O an Israel Elohim, ¿acaso se ha visto alguna vez que Dios vino a tomar un pueblo de medio de otro pueblo con señales y con maravillas, etcétera? Vamos a hacer segunda versión del Bach, que dice que la próxima frase hay que pasarla un poquito más adelante. Seguimos aquí, dice Ada Dichtiv, también está escrito Ve'irmakartem Sham Leoyeveja, Lavadim Elishfajot. Dice la Torá, es decir, que querréis ser vendidos ahí, en la tierra de vuestro exilio, a vuestro enemigo como Abadim y Shefajot, ven con el aj, como siervos y siervas y no habrá quien nos compre. Es decir, que Amán decretó que no sean comprados como esclavos los judíos. Shmuel Amar, y Shmuel dijo, ¿sí? Empieza su derashá del versículo que dice, Lo me astim velogia altim lejalota. Es decir, no os desprecié y no os habéis vuelto desagradables para que os llegue a exterminar. ¿Qué quiere decir? Lo me astim, no habéis sido despreciables, y me llevanim en los días de los griegos. Lo que altim, no os habéis vuelto despreciables, desagradables, dime Nebuchadnezzar, en los días de Nebuchadnezzar. Ahora, lejalotam, para exterminaros, dime Amán, eso era en la época de Amán. Continúa el versículo diciendo, leafer berititam, para anular mi pacto con ellos, dime Parsaim, en los días de los persas. Y ahí, entonces, ¿qué quiere decir? Que Ani Hashem me lo dejé, que yo soy Dios vuestro, Hashem vuestro Dios. ¿Eso cuándo se va a cumplir? Dime Gog y Magog, en los días de Gog y Magog, muy pronto. Dice, me magnita tan, así se enseñó también en una bereitá, lo me astim, dime kasdim, en la época de los caldeos. Ve mati lahem Daniel, y ahí puse al pueblo de Israel a Daniel, Hananiah, Mishael y Azaria. Lo que altim, no os habéis vuelto desagradables, dime Yevanim, en los días de los griegos. Y ahí quien puse, Shemati lahem Shimon Atzadik, Bejashmonai Ubanab, Umatitia Kohen Gadol. Puse a Shimon Atzadik de la gran asamblea, y a los Hashmonaim y sus hijos, y Matatiao Kohen Gadol. Léjalo para exterminaros en los días de Amán. ¿Por qué? Porque puse ahí para vosotros a Mordejai y a Esther. Leafer berititam, para anular mi pacto con vosotros en los días de los persas. Shemati lahem Shelbet Rabbi Bejachme Dorot. Ahí puse a Rabbi y a los sabios de las generaciones. Y Ani Hashem Elohehem, que yo soy Hashem vuestro Dios, ¿cuándo se va a cumplir? Leatit labo. Porque ningún pueblo ni nación podrá gobernar sobre nosotros. Rabbi Levi Amar Meaja, Rabbi Levi dice de aquí, Veimlo Torishu es Yoshevea Ares. Es decir, que si no venís a conquistar a todos los habitantes de la tierra, cuando Hashem le dice a Moshe, cuando vais a conquistar la tierra, tenéis que
conquistar a todos los habitantes de la tierra, no podéis dejar, porque si no, se van a convertir en vuestros ojos como espinas, etc. Y os van a oprimir y os van a angustiar. Bien, y eso hace referencia a que así ocurrió justamente lo que hizo Shaul con Amalek, que no acabó con él, dejó vivo a Agag, y por ello llegó después Amán. La vigía Amar Meaja, la vigía dice de aquí, como yo quise hacerles a ellos, os haré a vosotros. Y por causa de que no mataste a Agag, casi somos exterminados. Ahora sí, retomamos la frase que había arriba, dice, Vaihibi me Hashverosh, ocurrió en los días de Hashverosh, Amar Rab dijo Rab, ¿qué significa Vaihi? Vai Vehi, es decir, es un lenguaje de suspiro, Vai Hai, ay, 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 ¿sí? Vaihi, dime a Hashverosh. Continúa y dice, Hashverosh, ¿quién era Hashverosh? Amar Rab dijo Rab, Ahiv Shel Rosh, el hermano de Rosh, es decir, que se le parecía. ¿Quién es Rosh? Perdón, Uben Giló Shel Rosh, es decir, Ben Mazdaló Shel Rosh. ¿Por qué? Porque los dos tenían la misma creencia. Ahora, Ahiv Shel Rosh, ¿qué quiere decir? Ahiv Shel Nebuchadnezzar al-Rasha, Shenikra Rosh, él era el hermano, en ese sentido, se parecía o se quería parecer a Nebuchadnezzar el malvado, porque a él le llamaron Rosh. Dice, Anhu Resha Di Dahaba, tú eres la cabeza de oro. En el sueño de Nebuchadnezzar vio una figura que estaba compuesta de varios elementos y la cabeza era de oro. Y Daniel le dijo, tú eres la cabeza de oro. Por eso le llamaron Rosh. Ben Gilosh el Rosh, es decir, que tenía la misma creencia que Rosh. Hu Nebuchadnezzar, ¿por qué? Porque Arag, Behu, Bikesh Laro. Es decir, Nebuchadnezzar mató y Ahashverosh quiso matar. Uejerib, Behu Bikesh Leajarib. Nebuchadnezzar destruyó el Bet HaMikdash y Ahashverosh quiso destruir. Sheneemar, porque dice el versículo, Ube Malchut Ahashverosh Bitchilat Malchuto, Kadvu Sitna al Yoshevei Yehuda Birushalayim. Es decir, al principio del reinado de Ahashverosh, escribieron cartas para que dejasen de construir o escribieron cartas contra los habitantes de Yehudá y de Jerusalén. ¿Para qué? Para que no pudiesen reconstruir el Bet HaMikdash. Ushmuel Amar, Ishmuel dice, Sheushharu penehem shel Israel beyamav keshule kedera. Es decir, que se oscurecieron las caras del pueblo de Israel en sus días como el fondo de una cacerola, de una cazuela. Rabbi Yohanan Amar dijo Rabbi Yohanan, Kol shezochro amar ach le rosho. Es decir, Rabbi Yohanan dice que se llamó Ahashverosh, ¿por qué? Porque todo el que se acordaba de él decía, hay pobre de él de su cabeza. Amar Aj le rosho. Rabbi Hanina Amar dijo Rabbi Hanina, Shakol Naasu Rashin Beyamav, porque todos se convirtieron en pobres en sus días. Shenemar Vayase Mamela Ahashverosh Mas, el rey Ahashverosh puso un impuesto. Ahashverosh, continúa el versículo diciendo, él era Ahashverosh. ¿Qué quiere decir? Él con su maldad desde el principio hasta el final. Esab, de la misma manera dice, él era Esab, cuando habla de Esab, ¿verdad? Dice lo mismo. Era malvado desde el principio hasta el final. Lo mismo. Datan va Abiram. Datan y Abiram. Hen Berishan mitchilatán beatzofán, con su maldad desde el principio hasta el final. Amelech Ahaz, también. Berishó mitchilató beatzof. Ahora, por el lado contrario, vamos a ver que también se refiere a los tzadikim a veces. Abraham, Abraham, dice el versículo. Él con su bondad desde el principio hasta el final. Aarón Moshe, él era Aarón y Moshe. Hen betzitkan mitchilatán beatzofán. Es decir, siendo justos desde el principio hasta el final. David, Akatán. David, él era el pequeño. Bekatnutó, es decir, con su humildad. Mitchilató beatzofó, desde el principio hasta el final. כשם שבקטנותו התקין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו התקין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה. Igual que cuando él era pequeño, antes de ser rey, se redujo a sí mismo ante alguien que era más sabio que él en Torah, igual cuando él era rey, también se reducía ante una persona que era más sabia que él en Torah. Continúa el versículo y dice, Amolech, que reinaba,
Dice, Shemalach meatzmo, es decir, que él mismo se hizo rey. Amarle le Shabea. Amrele le Shabea. Hay quienes dicen que esto es para honrarlo, para darle importancia a Hashverosh. Amrele le Gnai, hay quienes dicen que es como un desprecio. Amrele le Shabea, hay quienes dicen que es para alabarlo. De lo abainish de Hashiv le malka kabate. No era una persona que era importante para ser un rey. No había nadie que podía ser mejor rey que él. Amrele le Gnai, hay quienes dicen que era un desprecio. De lo abajaz de le maljuta, que no era apto para ser rey. Mamona y Etera, de Yahab Bekam. Y entonces pagó mucho dinero y se hizo rey. Continúa y dice, Meodu Beatkush, él es rey desde Odu, desde la India hasta Etiopía. Rabu Shmuel, discusión entre Rabbi Shmuel. Hadamar uno dice, Odu Besofa Olam, Bekush Besofa Olam. Es decir, Odu estaba en un extremo del mundo y Kush estaba en el otro extremo del mundo. Entonces estaba muy lejos. Hadamar, y el otro dice, Odu Bekush, Gabe Adade Habu Kaime. Estaban el uno junto al otro. Que Shem, Shemalach, al Odu, Betkush. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la mashmaut de que estén juntos? Igual que gobernaba sobre Odu y Kush, que estaban cercanos, ¿sí? Y tenía la posibilidad de gobernarlos con mano dura, Kach, Malach, Misofa, Olam, Beatzofo. También podía gobernar así desde una punta del mundo hasta la otra. Pero usted va a dar, hasta Omer, Kihu, Rode, Bejole, Bedanahar, Mitifsach ad Veadaza. Es decir, que él gobernaba, otro versículo, Shlomo, gobernaba todo hasta todo el extremo del río, desde Tifsach hasta Aza. Lo mismo, Rabbi Shmuel, uno dice que Tifsach estaba en un extremo y Aza en el otro, y el otro dice que estaban en uno junto al otro. Y como reinaba sobre Tifsach y Aza, también reinaba sobre todo el mundo entero. Dice, Sheba Beesimu Mea Medina, 127 países. Amar Rabhizda, dijo Rabhizda, Bitjilá Malach al Sheba, al principio empezó reinando sobre 7. Ulebasov Malach al Esrim, después reinó sobre 20. Ulebasov Malach al Mea, reinó sobre 100. Pregunta la llamará, el Ameata. Entonces, si tú me interpretas el versículo de esta manera, vamos a decir, Ushneja y Amram, los años de la vida de Amram, el padre de Moshe, Sheba Ushloshim Mea Chana, 137 años. Entonces aquí también va de menos a más. Maida Lashtabe, ¿qué explicación vas a sacar de aquí? Dice Shaniach. Dice, no, ahí es diferente. En la cuenta de los reinos de Hashverosh. ¿Por qué? Dikra Yetera. ¿Por qué? Porque estaba de más este versículo. Dikra Yetera Hu. Mirde, ¿acaso ya no está escrito Mehodu Beatkush desde la India hasta Etiopía? Entonces, ¿para qué me dice 127 países? Sheba Besimu Medina, Lamali, Shmamina, Lidrasha. Por eso ven a aprender de aquí que hay que interpretar ese versículo. ¿Y cómo lo interpretas? Que primero 7, luego 20 y luego 100. Tanura Banan, Shelosham Alhu Bekipa. Hay 3 reyes que gobernaron sobre todo el mundo. Beluhen, y estos son Ahab, el rey de Israel, Ahashverosh, el rey de Persia, y Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia. Y ahora nos van a explicar así. Dice Ahab, Dichtiv, está escrito, Hay Hashem lo queja, juro por Dios, Im Yesh Goy, Umemlacha Asher lo Shalach Adoni Sham Lebakashateja. Es decir, si no hay un solo país donde no envié una persona para buscarte, es decir, le estaba buscando Eliyahu Naví, Veilo Dahaba Malik Alayu, y si no fuese que el rey Ahab gobernaba sobre todos esos países del mundo, entonces Ahi Matze Mishbaleo, ¿acaso les podía obligar a que jurasen si Eliyahu Naví estaba ahí o no? Nebuchadnezzar, que ti vaya Hagoy, vea Mamlacha Asher lo Iten Etzabaro Beol Melech Babel, dice, y será el pueblo y el reinado que no den su cuello bajo el yugo del rey de Babel, ¿sí? Entonces a él lo va a pasar por la espada. ¿Qué quiere decir? Que tenía el control sobre todos ellos. Para Hashverosh, Hademaran. Hashverosh es tal y como dijimos, los 127 países. Pregunta la Gemara y dice, Betuleca, y no había más. No hubo más reyes que gobernaron sobre todo el mundo. Ve ahí que Shlomo, ya hemos visto que Shlomo gobernaba de un extremo del mundo al otro. Los Alik Maljuté, es decir, ¿cuál es el problema? Shlomo no completó su reino. Anija le mandé a Amar, esto está bien para aquel que dice que el principio Malach ve Dios, que primero era Melech y después fue como una persona normal y no volvió a reinar.
el alemán de Amar Melech Beediot Umelech, pero aquel que dice que fue rey, luego fue una persona normal y luego volvió a ser un rey. Maika de Omar, ¿qué es lo que me vas a decir? Shlomo Milta Harite Hababe. No, Shlomo es un caso diferente. ¿Por qué? Shemalach, ala Elionim, ala Tachtonim. Porque Shlomo gobernó sobre los mundos inferiores y los mundos superiores. A ver, superiores y inferiores. Es decir, sobre los también sobre los demonios, etc. Que Shlomo se sentó sobre el trono de Hashem. Sanjerib. Pero también tenemos otro rey que también conquistó mucho, que es el rey Sanjerib. Dichtiv, mi bejol Elohe aratzot aele, asher itzilu et arzam miyadi. Es decir, que vemos de aquí del versículo que Sanjerib conquistó todo el mundo. Aika, Jerusalén de lo Kabasha. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no se le considera? Porque Jerusalén no la conquistó. Pregunta nuevamente la Gemara y dice, Vejaika Daryavesh. Y entonces Darío, Daryavesh, que reinó también sobre todo el mundo, Dichtiv, está escrito, Daryavesh, Malka, Katav, Lejol, Amemaya, Umaya, Velishania. Es decir, le escribió a todos los pueblos, todas las naciones y en todos los idiomas. Di Dairim Bejol Ara, que viven en toda la tierra. Shelamjon Yizge. Es decir, que la paz se multiplique y que tengan cuidado y tengan miedo del Dios de Israel. Aika, Sheba, de lo Malacharayu. Dice no. Daryavesh hubo 7 países sobre los cuales no gobernaba. Yechtiv, Shefar, Kodam, Daryavesh. Es decir, bueno era delante de Daryavesh, Vekim al Malhutá, le Ahashdarpanya. Es decir, puso ministros encargados de su reino, Mea Bestim, es decir, él tenía 120 Ahashdarpanya, gobernadores. Pero vimos que el mundo tenía 127 países, que fue los que gobernó a Ahashverosh, le faltaban 7 países. Ahí que Koresh, y entonces Koresh, Ciro, Yichtiv, Koamar Kodesh Melech Paras, así dijo Koresh, Ciro, el rey de Persia, Kolmam Lejota Ares Natan Li Hashem, todos los reinos de la tierra me dio Hashem. Atam, Ishtabuje, Hu, Deka, Ishtabach, Benafshe. Dice, no, y Koresh lo que hizo fue un poquito exagerar. Es verdad que gobernaba sobre mucho, pero no gobernaba sobre todo. Continúa la Gemara analizando el texto de la Megilá y dice, Vayamimaem Keshevet Amelech, en aquellos días cuando estaba sentado el rey Ahashverosh, Tiv Batre, y después está escrito, Bishnat Shalosh Lemorjol, el tercer año de su reina. Amar Rabba dijo, Rabba, Mai Keshevet, Leahad, Dato, es decir, ¿qué quiere decir cuando se asentó en su trono? Cuando se tranquilizó. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una profecía que decía de Yirmiyahu que el pueblo de Israel iba a estar en exilio 70 años y todos los reyes de Persia y de Media tenían miedo, de Babel, de Persia, tenían miedo de esa profecía. Entonces, cuando Ahashverosh consideró que esa profecía no se iba a cumplir, entonces se quedó tranquilo, se asentó y ahí hizo su banquete. Y dice así, Amar dijo Ahashverosh, Belshazzar, Hashav, Beta'a, Belshazzar, Baltasar, hizo sus cálculos y se equivocó. Ana Hashivna, Velotaina. Yo voy a hacer mis cálculos y no me voy a equivocar. Mahi, ¿qué es esto? Dichtiv, está escrito. Melot, Babel, Shim Shana, Efkodetje. Cuando se cumplan 70 años de Babel, yo os voy a redimir. Dichtiv, está escrito. Le Malot, Le Jorbot, Jerusalén, Shim Shana. Cuando se cumplan 70 años de las ruinas de Jerusalén. Ahora, Hashuv, Arbaim Behamesh. Es decir, vamos a, ¿cómo hicieron la cuenta? Dice, 45 años de Belshazzar. Vivió Belshazzar o gobernó Belshazzar, Baltasar. De Nebuchadnezzar, perdón, Arbaim, perdón. ¿Cuál es la cuenta que hizo Belshazzar? Perdón. Arbaim Behamesh de Nebuchadnezzar. 45 años de Nebuchadnezzar. Besim Utlat de Evil Merodach. Y 23 de Evil Merodach, el hijo de Nebuchadnezzar. Vetarte Dide y 2 años suyos. Shivim, estos son 70. A Pikmane de Bemigdasha, que hizo, sacó los utensilios de Betamigdash. Veishtamesh Beu, y los utilizó para su fiesta.
Nebuchadnezzar, Menalan de Arbaim Behamesh Shanin Malach. ¿Cómo sabemos que reinó 45 años? De Mar, porque dice que es sabio. Galú Besheba, Bishmoná, Bishmoné Esre, Galú Betisha Esre. Galú Bishmoné Esre. Entonces dice, hay diferentes momentos en los cuales se llama que hubo exilio. ¿Sí? Varios versículos. Dice, fueron exiliados al cabo de 8 años de Yoyahim. Y después dice, y fueron exiliados el galut de Tzidkiyau, que fue a los 18 años. Y después fueron exiliados a los 19 años. Entonces nos va a explicar cómo es eso. Dice, Galut, Besheba, fueron exiliados a los 7 años. Dice, en el 7º año, le Kibush Yehoyakim, después de que Nebuchadnezzar conquistó al rey Yehoyakim. Galut Yehoyakim, Shehi Shemone Nebuchadnezzar, es decir, es el 7º año de Yehoyakim, pero el 8º año de Nebuchadnezzar. Galut y Shmone Esre fueron exiliados en el año 18, le Kibush Yehoyakim, cuando fue conquistado Yehoyakim. Ese es el Galut de Tzidkiyau. Shehi Tesha Esre en Nebuchadnezzar, que es el año 19 del reinado de Nebuchadnezzar. Bien, es decir, aquí pasó así. Primero, Nebuchadnezzar reinó un año, conquistó Ninvé, vamos a ver ahora. Después empezó la conquista de Jerusalén, conquistó Jerusalén, sometió al rey Jehoiakim, y Jehoiakim estuvo 3 años sirviendo a Nebuchadnezzar y 3 años se rebeló. Es decir, ya nos hace 7 de Nebuchadnezzar, pero 6 de Jehoiakim. Al 7º año vino y acabó exiliando a Jehoiakim, puso a Jehoiakim, su hijo. Ahora, vinieron los sabios, le dijeron a Nebuchadnezzar, tú estás loco. Es decir, quitas al león y pones al hijo del león. Entonces, ¿qué hizo? Volvió, exilió a Jehoiakim y puso a Tzidkiyau, que era el tío. Bien, entonces ese es el movimiento de reyes que hubo aquí. Todo eso fue en 19 años del reinado de Nebuchadnezzar. Entonces dice así, de Amar, como dijo aquel sabio, Shana Rishona Kibesh Ninvel, el primer año conquistó Ninvé, es decir, Asiria. Sheniya Kibesh Yehoyakim, al segundo conquistó Yehoyakim. Uchtiv Vayhi Shloshim Vesheva Shana Legalut Yehoyakim Melech Yehuda. Fue al cabo de 37 años del exilio de Yehoyakim, el rey de Yehuda. Bishnem Esrejodesh en el mes 12, Besrim Vejamisha Lajodesh, el día 25 de Adar. Nasa Evil Merodach Melech Babel, Bishnat Malchuto. Entonces ahí, después de que murió Nebuchadnezzar, ¿sí? Se elevó Evil Merodach como rey de Babilonia. El Rosh y Yoyahim Melech Yehuda. Veyotzeo Tom y Bet Akelu. Lo sacó de la cárcel. Ahora, Tamne, encontramos aquí 8, es decir, Shmona Shanim, 8 años que reinó Nebuchadnezzar antes de la luz de Yehoyahim. Utlatin Besheva y 37 que son de Galut. Entonces, ¿qué son en total? Son 45 años de Nebuchadnezzar. Ahora dijimos, Esrim Utlat, 23 años de Vilmerodach, del rey que fue el hijo de Nebuchadnezzar. Gemara, esto es una tradición que tenemos. Para Tarte, los 2 años del mismo Tarte Dide, Ha, Shivin, es decir, él esperó 2 años, Belshazzar, para llegar a los 70 años. Amarasha dijo ahora, Vadai Tulo mi freque. Seguro que ya no se va a cumplir la profecía, porque pasaron 70 años. Apik Mane de Bet Mikdasha tomó los utensilios de Bet Mikdash, Veishtamesh Behu, y los utilizó. Hainu, que amarle Daniel, esto es lo que le dijo Daniel, Valmere Shemaya y Tromamna, es decir, porque tú te has revelado y te has elevado por encima del Señor de los cielos. Ulmania dibate Haitiv Kodamah. Y todos los utensilios de su casa trajeron delante de ti. Y después está escrito, Belaila, es decir, en esa misma noche, Ketil fue matado, Beshetzar, Malhaya de Kasdae, el rey de los caldeos. Y está escrito, Daryabesh Madaa, es decir, ¿quién fue el que empezó el reinado? Siguiente, Daryabesh, Darío, el Medeo. Kabel Malhuta recibió el reinado. Que va Shenim Shetin Betarte. Cuando tenía 62 años.
¿Por qué es importante saber que tenía 62 años? Porque Dariabesh nació justo en el mismo momento en el cual fue exiliado Yoyahi. Hashivna velo ta'ina. Es decir, perdón, ¿qué dijo Hashverosh? Amar, hijo, tib'a ta'e, ana, Hashivna velo ta'ina. Es decir, Belshazzar contó y se equivocó, yo no me voy a equivocar. Velo ta'ina. Mi ketiv, ¿acaso está escrito le malhut Babel? ¿Acaso la profecía dice que Dios va a salvar a los judíos a los 70 años del reinado de Babel? Le Babel ketiv, está escrito a los 70 años de Babel. Mai le Babel, ¿qué significa de Babel? Le Galut Babel, del exilio de Babel. Kama Betzirán, ¿cuánto falta para que se cumplan esos 70 años? Tamne, faltan 8 años. Hashiv calculó. Veayel, Hilufaihu, y encontró en la cuenta. Hada empezó a hacer la cuenta. Un año, los que faltaban. Un año de Belshazzar. Jamesh de Dayabel, 5 de Darío. De Koresh, y también de Koresh, que reinaron juntos. Tarte, Dide, 2 años míos. Ah, Shivin, llegamos a 70, que van de Malu, Shivin, Velo y Frog. Cuando vio que pasaron los 70 años y no fueron redimidos los judíos, Amar dijo, Ashta Badai Tulo mi freke, ya seguro que Dios no los va a salvar. Apik Mane de Bet Migdasha, tomó los utensilios de Bet Amigdash, Veishtamesh Behu, y los utilizó. Va a Satán, Verriquet Benehem, vino el Yetzer Hará, el Satán, y se puso a bailar entre ellos. ¿Y cuál fue la desgracia? Que mató, en ese festín, mató a Vashti. Bien, ese festín, que es el comienzo de la historia de Esther, dice, Vishnat Shalosh Emoljo, ¿por qué dice al tercer año de su reino? Que Shevet Amelech Ahashverosh, cuando se sentó el rey Ahashverosh, ¿qué quiere decir? Se tranquilizó, ¿por qué? Porque según su cuenta, después de esos al comienzo del tercer año de su reinado, habían pasado los 70 años de Babel. Y entonces por eso pensó que ya Dios no iba a salvar a los judíos. Y ese es el festín con el cual se inicia la Megilá de Esther. Hashapir Hashib. Pregunta la Gemara, ¿y acaso su cuenta era correcta? ¿Sí? Responde la Gemara, Ihu, es decir, a Hashverosh, Nami mit'a tae, también se equivocó. De Iba le mimne, porque debería haber contado mejor bot Jerusalén, es decir, desde que fue destruido, desde las ruinas de Jerusalén, que es desde que se destruyó el Betamigdash, Velomi Galut Yoyahin, y no desde el exilio de Yoyahin. Pregunta que Mara dice, Sof Sof, Kama Batzrin, ¿cuánto le faltaba? Hadasar, 11 años. ¿Sí? Vemos que la historia de Purim se alarga durante 14 años. Ihu Kama Malach, es decir, ¿cuánto reinó a Hashverosh? Arbesar, 14 años. Arbesar Dide Iba el Mivne Bet Amigdash. Es decir, entonces, si es así, en estos 14 años de él, tenía que haberse construido el Bet Amigdash. Alma, ¿por qué está escrito Bedain, Betelat, Avidat, Bet Elahá, Di Berushalayim? Es decir, que fue anulada la labor de construcción de la casa de nuestro Dios en Jerusalén hasta el segundo año del rey Dariabesh II, Darío II, que es el hijo de Esther. Amar Rabba dijo Rabba, Shanim Mekutaot Habu. Es decir, los años no son completos. Aquí cuando estamos contando años, tantos años de rey tal, tantos años de rey tal, tantos años de rey tal, no son años completos. Porque sabemos, que habíamos estudiado Masejet Rosh Hashanah, que para los reyes de Israel los años se cuentan a partir de Nisan, para los reyes de los pueblos del mundo se cuentan a partir de Tishri. Y si un rey es coronado en Elul, cuando llega Tishri ya tiene un año. Entonces no son años completos. Entonces la cuenta no es muy meduyeket, no es una cuenta muy exhaustiva. Ahora, Tanya Namiaji, así también se enseñó en una veraita. Veochana Jeret, otro año más, le Babel, Amad Dariabesh, estuvo Darío, el primero. Peishlima, y él la completó. Amarraba, Ab Daniel, Taabe Aihashu, Hushbana. Daniel también se equivocó en esa cuenta. Yichtiv, Bishnat Achat le Morjo, Ani Daniel Binoti Bisfarim. Es decir, en el primer año de su reinado, de Dariabesh, el hijo de
de Ahasuerus. Yo, Daniel, entendí los libros, es decir, hice las cuentas nuevamente. Mi de Kamar Binoti, del hecho que dice Binoti, Mijlal de Ta'a, es decir, porque dice que ahora entendí, quiere decir que antes había equivocado. De todas formas, Kashu, Kerae, Adare, tenemos una dificultad entre los versículos. ¿Por qué? Porque un versículo que Melot le Babel, que uno dice que se completarán para Babel 70 años, y el otro dice el Imlot de Jorbot Yerushalayim, desde las ruinas de Yerushalayim. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Amarraba, dijo Raba, Lifkida be alma. Es decir, un versículo habla solamente de que Hashem va a recordar. Es decir, es el comienzo de la Geulah. Hainu dechtiv koamar Koresh melech Parás. Así dijo Koresh, el rey de Parás. Kol mamlechot haaretz natan li Hashem Elohei Hashamayim. Todos los pueblos de la tierra, los reinos de la tierra me dio Dios, Hashem, el Dios de los cielos. Upakad alai, él me encomendó livnot lo bait Yerushalayim. Me encomendó que le construya una casa en Jerusalén. Ahora, Darash Rav Nachman, es decir, es el comienzo de la salvación. Ahora dice, Darash Rav Nachman Barishak Hizda. Explicó Rav Nachman Barishak Hizda. ¿Qué significa Koamar Hashem? Limshihole Koresh. ¿Qué quiere decir que Hashem le dijo a su Mashiach, a su ungido Koresh? Asher Ejezakti Bimino, que sostuve con mi mano derecha. Veji Koresh Mashiach allá, ¿y acaso Koresh era un Mashiach? ¿Era el Mashiach? Ela amarlo a Kadosh Baruj Hu la Mashiach. Le dijo a Kadosh Baruj Hu al Mashiach, Tzitkenu, nuestro Mashiach. Kobel, Ani Leja al Koresh. Me quejo contra ti por Koresh. Ani Amarti, yo dije, Hu Yivne, que él va a construir mi casa. Veikabez Galuyotai, y él va a reunir a mis dispersos. Y él que hace, Koresh, en lugar de coger y hacerlo activamente, dice, ¿sabes qué? Todo el que quiera que venga y que construya, yo no me encargo. Amar, mi bajem, mi kol amo beyar. Aquel que quiera del pueblo judío que venga y que suba, en lugar de coger y ocuparse él mismo de que eso se llevase a cabo. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Nos encontraremos antes de la víspera de Shabbat, antes de la entrada de Shabbat, para estudiar la página 12, Hizku, Beintzu. Nos encontramos en un rato.